En los dos últimos programas, amigo oyente, hemos estado hablando acerca de los profetas y la profecía, y hemos presentado una introducción a este tema. Nos encontramos ahora, en nuestro estudio bíblico, en la sección final del Antiguo Testamento, donde encontramos los libros proféticos. En el día de hoy queremos hablar en particular del profeta Isaías, y queremos mencionar algo acerca de su vida personal como profeta. La mayoría de los profetas actuaban en una órbita de oscuridad y anonimato. Ellos no proyectaban sus personalidades en las profecías que presentaban. Opinamos que Jeremías y Oseas son excepciones en cuanto a esto, y ya veremos eso cuando lleguemos a esos libros. Pero Isaías menciona muy poco en cuanto a su carácter histórico en lo que concierne a él mismo. Hay muy pocas referencias a su vida y a su ministerio. En el primer versículo que leemos en su libro, encontramos la época en la cual él vivió durante los reinos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En el capítulo 6, Isaías habla de su llamado personal y de la comisión que él recibió. Y en un sentido, hablando lógicamente, este tendría que ser el primer capítulo. Pero nosotros vamos a considerarlo en la forma en que está presentado aquí en el libro. Ahora, en los capítulos 36 y 39 de Isaías, tenemos una sección histórica en la que se menciona la porción del ministerio de Isaías durante la crisis que tuvo lugar cuando los ejércitos asirios rodearon a Jerusalén. Hay algunas pocas secciones personales, pero por lo general Isaías se mantiene en las sombras y él señala a otro que vendrá, aquel que era la luz del mundo. Algunas personas opinan que Isaías pertenecía a la familia real de David. Esto, por cierto, no puede ser comprobado, es nada más que una suposición. Y otros eruditos, observando lo que dice allá en Hebreos capítulo 11, en el versículo 37, donde se habla de algunos testigos que fueron aserrados por su fe, creen que Isaías es quien es mencionado allí. Eso puede ser cierto y puede estar equivocado, no lo sabemos. Pero el crítico de tendencia liberal ha tratado de cortarlo, fraguando una tenue trama de un papel doble de Isaías que es hipotético, y hay algunos que aún han ido más allá tratando de fabricar un tercer Isaías, y no hay ninguna clase de evidencia documentada más allá del escepticismo del crítico destructivo. Lo que ellos tratan de hacer es en realidad despedazar al profeta Isaías. Pero la historia nos presenta solo a un Isaías, y no hay dos ni tres, solamente uno. Y debemos indicar que probablemente Isaías es el profeta con el cual los eruditos trabajan más que con cualquier otro, en los pergaminos que fueron hallados en el Mar Muerto. Y allí se encuentra una gran parte de lo que escribió Isaías. Y en esa época no había dos Isaías, había solamente uno. Así es que es muy interesante notar que el Señor ha permitido que un pequeño pastorcito encontrara un cántaro de barro donde se había colocado estos pergaminos cerca del Mar Muerto, y de allí se toma uno de estos pergaminos y se confunden los críticos. Opinamos que es necesario dejar que el Señor se ocupe de todo esto. Nosotros vamos a seguir adelante. Ahora permítanos ilustrar eso de una forma más familiar. Supongamos que dentro de unos 1000 años, un grupo de arqueólogos se encuentra investigando algunas huellas. Hacen algunas excavaciones, digamos, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, también en Washington, y también excavaciones en Europa. Y luego dicen, ¿sabe usted que existieron 3 Eisenhower? En Europa se encontró al general Eisenhower, que fue quien comandó al ejército que logró una gran victoria militar. Y luego había otro Eisenhower, que se llamaba Dwight Eisenhower, y que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Él fue elegido en el año 1952 y reelegido en 1956. Y luego existió otro Eisenhower. Este otro era un hombre enfermo, fue víctima de un ataque al corazón y tuvo una operación quirúrgica muy seria. Ahora alguien va a decir, bueno, eso es lo más ridículo que he escuchado. Pues bien, amigo oyente, cuando escuchamos hablar acerca de 3 Isaías, sentimos exactamente lo mismo. En la profecía de Isaías encontramos una similaridad sorprendente con toda la Biblia. Y si usted hace una comparación sencilla, se dará cuenta que es algo muy destacado.
En la Biblia tenemos 66 libros. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Ahora, en el libro de Isaías, tomamos los 39 primeros capítulos y tratan del gobierno de Dios, y el énfasis se da a la ley. En los últimos 27 capítulos, uno encuentra la gracia de Dios y la salvación de Dios. Existen 66 citas directas tomadas del libro de Isaías en el Nuevo Testamento. Algunos han encontrado que se alude a Isaías unas 85 veces en el Nuevo Testamento. 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento citan a Isaías, y 12 libros tienen citas directas en el Nuevo Testamento. Isaías, pues, está entretejido en el Nuevo Testamento como un hilo de brillantes colores que forma un dechado realmente hermoso. Isaías se puede discernir y es muy evidente en todo el Nuevo Testamento. Isaías ha sido grabado en la roca del Nuevo Testamento con el cincel del Espíritu Santo. Isaías se utiliza muy a menudo para recalcar y amplificar en aquellos pasajes que nos hablan del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento presenta como tema al Señor Jesucristo. Y en la misma manera, Isaías presenta al Señor Jesucristo como tema. De paso, digamos que él ha sido llamado el quinto evangelista, y el libro de Isaías ha sido llamado el quinto evangelio. El nacimiento virginal de Cristo, como hemos visto en nuestro estudio anterior, su carácter, su vida, su muerte, su resurrección y su segunda venida, todos están presentados en Isaías con mucha claridad y nitidez. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículos 10 al 12, nos dice: «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas». Y en la profecía de Isaías, usted tiene eso. Usted encuentra allí los sufrimientos de Cristo y también la gloria que vendrá. Usted puede recordar que cuando el Señor Jesucristo se levantó en la sinagoga y leyó de las Escrituras, como se menciona en Lucas capítulo 4, lo hizo leyendo un pasaje que se encuentra en Isaías 61. En este libro, pues, vamos a encontrar mucho de profecía que ha sido cumplida. Debemos decir que cuando se dio era algo que estaba en el futuro, pero ya ha sido cumplida y la profecía es el molde en el cual se derrama la historia, y vamos a encontrar en este libro que eso es cierto. Lo veremos cuando comencemos a estudiarlo. Es un libro realmente emocionante y algo verdaderamente maravilloso. En la primera sección del libro de Isaías, que comprenden los primeros 35 capítulos, tenemos lo que se relaciona con el juicio de Dios. En los capítulos 36 al 39, tenemos un interludio histórico. Y luego en el capítulo 40 hasta el 66, el tema que se encuentra es el de la salvación. En el capítulo 1 tenemos el llamado solemne a todo el universo para que vaya al tribunal de los cielos a escuchar las acusaciones de Dios contra la nación de Israel. Y si usted presta atención a lo que aquí se dice, usted encontrará que se presentan los principios y las bases sobre las cuales Dios juzga a las naciones. Dios es quien levanta a las naciones y quien las humilla. Los reinos de este mundo son de Satanás, pero Dios predomina, y Él ha permitido que grandes naciones se levanten, y ha permitido a Satanás que las use. Pero cuando llega la hora exacta en el programa de Dios de quitar estas naciones, Él lo hace, y al recorrer por el camino de la historia, usted puede encontrar a muchas de ellas que han sido dejadas de lado. Aún su propio pueblo en el día de hoy es testimonio del hecho de que Dios gobierna a las naciones del mundo y está en control de los acontecimientos de este mundo. Veamos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo 1 de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías,
Reyes de Judá. Si usted tiene el librito que hemos publicado de título Abreviando la Biblia, donde se presentan notas y bosquejos de cada uno de los libros de la Biblia, usted puede encontrar allí un capítulo que habla de los reyes de Israel y de Judá, que eran buenos reyes, y aquellos que eran malos reyes. Entre los reyes de Judá, Usías llegó a ser un leproso porque se entremetió en el oficio sacerdotal. Él entró al santuario a tratar de quemar incienso, algo que no les era permitido a los reyes. Usías era en realidad un buen rey. Su hijo Jotam, que ocupó el trono después de él, también llegó a ser un buen rey. Pero Acaz, el nieto de Usías, resultó ser un rey muy malo. Y luego tenemos mencionado a Ezequías, quien era un buen rey, aun cuando él pidió que su vida fuera extendida un poco más, y así sucedió. Creemos que probablemente eso fue una equivocación de su parte, a causa de las cosas malas que tuvieron lugar. No que él llegó a hacer cosas malas, pero las cosas que él hizo, por cierto, que no dieron un buen resultado en lo que al reino se refiere, y eso fue causa de la desintegración del reino. Dios comienza ahora esta profecía de una forma majestuosa. Y dice en el versículo 2, Oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios está haciendo un llamado al mundo entero para que vaya al tribunal y se convierta en un espectador y escuche lo que Él tiene que decir al acusar a su propio pueblo. Esto es muy interesante, porque al leer en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 1, Dios en esta ocasión, cuando estaba listo para permitirles que ellos entraran a la tierra prometida, dijo, Escuchad cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y luego Dios señalaba las condiciones bajo las cuales Él los estaba colocando en esa tierra. En realidad, Él les había dado la tierra, pero la ocupación de ella dependía de la obediencia que ellos le prestaran a Dios. Y hasta ahora, después de 500 años, Él dice, Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Su acusación es que ellos se rebelaron, y la condición sobre la cual ellos debían ocupar la tierra era la obediencia a Dios. Ahora ellos han desobedecido, ellos se han rebelado contra Él, y según la ley de Moisés, cuando un hijo se rebela contra su padre, tenía que ser muerto a pedradas. Así es que la acusación que tenemos aquí es bastante seria, y eso es lo que Dios presenta contra su propio pueblo. La parábola del hijo pródigo que nos contó el Señor Jesucristo, y que probablemente junto con la del buen samaritano, es una de las más conocidas de todas las que Él ha mencionado, es algo realmente sobresaliente por lo que Él enseña allí. Y lo que lo hace emocionante es la forma en que Él trató este tema. Él dijo que ese hijo no debería morir apedreado. Cuando el joven llegó a su hogar y pidió perdón, aún antes de terminar su confesión, su padre ya le había abrazado y besado. Su padre ya le había perdonado. En lugar de un castigo, Él tuvo una maravillosa fiesta para él. Y este hijo fue recibido por su padre. Y aquí Dios dice nuevamente, Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Luego presenta una declaración fuera de lo común. En realidad, la tensión que existía en ese tribunal desaparece al presentar una nota humorística. Amigo oyente, usted puede encontrar cosas humorísticas en la Biblia, y si lo hace, eso hará que ella sea mucho más interesante para la gente. Dios tiene un buen sentido del humor. Opinamos que cuando entremos a la eternidad, cuando hayamos pasado por esa época de pecado en esta tierra, cuando hayamos terminado con el programa que Dios está realizando en la eternidad, estamos seguros que vamos a pasar momentos de mucho regocijo. Vamos a reírnos mucho. Habrá, por cierto, momentos de mucha algarabía. Y por cierto que no es algo malo al pasar por estos días en nuestra vida cristiana, el tener un sentido del humor apropiado. Dios ha puesto mucho de eso en la Biblia. Por lo menos lo podemos ver en la Biblia de ese modo. Una señora en cierta ocasión, que siempre se enojaba mucho cuando se le mencionaba que había algo humorístico en la Biblia, ella decía que uno era irreverente cuando decía estas cosas acerca de la Biblia. Ahora no creemos haber sido irreverentes al encontrar algo de humor en la Biblia, pero allí está. Y hubiera sido bueno que ella hubiera aprendido eso también. Ahora esta señora hace mucho tiempo que partió para estar con el Señor, y esperamos que se haya podido sonreír por lo menos una o dos veces. Nunca lo hizo cuando estuvo en esta tierra.
Era una de esas personas que nunca encontraba nada en esta vida que fuera digno de una sonrisa de su parte. En realidad, ella parecía no estar disfrutando en vida como creyente, como Dios quiere que disfrutemos. Ahora notemos lo que Dios dice aquí en el versículo 3 de este primer capítulo de Isaías. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Escuchó usted? El buey conoce a su dueño, y el asno, ese burrito de orejas muy largas, conoce el pesebre de su señor. Estos dos animales no tienen la reputación de ser demasiado inteligentes. En realidad, el cociente de inteligencia de ellos no es muy elevado, y uno no lo puede encontrar de una manera destacada o sobresaliente entre los bueyes tampoco. Y de seguro que usted recordará los días de escuela, cuando al alumno más atrasado siempre se le llamaba un burrito. Bueno, esos animales, como el asno, no tienen la reputación de ser criaturas muy inteligentes. Sin embargo, estos animales tienen el suficiente sentido común como para saber quién les da de comer. El buey conoce a su dueño, él sabe quién le alimenta. Y el burrito también sabe quién es su señor y dónde está su pesebre. En cierta localidad había un hombre muy pobre que tenía un burrito, y todos los días lo llevaba a un terreno vacío, donde lo dejaba para que pudiera comer el pasto que allí crecía. Todos los muchachos y muchachitas del vecindario iban a ese lugar para poder cabalgar un poquito en ese burrito, y ese animal ni siquiera prestaba atención a ninguna de las personas que así lo trataban. Pero cuando llegaba el atardecer y su dueño lo venía a buscar, ese asno levantaba las orejas largas y sabía quién era su dueño. Él sabía que iba a ser alimentado esa noche. Pero amigo oyente, hay muchas personas hoy que no saben que Dios es quien las alimenta. Nunca le reconocen en ninguna forma. En cierta ocasión, un muchachito que iba a visitar a los vecinos que vivían al lado de su apartamento, y era la primera vez que él salía solo de su casa, casi no podía esperar el momento de llegar a la casa de sus vecinos. Su mamá le tenía que decir que esperara hasta que llegara la hora apropiada. Por fin llegó el momento de vestirse, se arregló muy bien y salió a visitar a sus vecinos. Todo era nuevo. Se sentó a la mesa a cenar con estos amigos, aunque este no era un hogar cristiano, cuando el hogar de este muchachito sí lo era. Él estaba acostumbrado a inclinar su cabeza antes de comer, y alguien daba gracias por la comida. Así es que él inclinó su cabecita, como era su costumbre, pero luego notó que los platos de comida comenzaban a pasarse del uno al otro, y él por supuesto no quería perderse nada, así que abrió sus ojos y miró a su alrededor, y como era uno de esos muchachitos que no tenía vergüenza para hablar, finalmente dijo, ¿no le dan gracias ustedes a Dios por la comida? Y la familia que él estaba visitando, un poco sonrojada, le contestó, no, no lo hacemos. El niño pensó por un momento, y luego dijo, ¿saben? Ustedes son como mi perro. Él simplemente comienza a comer. Y amigo oyente, hay muchas personas, multitudes, que hacen eso en el día de hoy. Viven como los animales. Amigo oyente, Dios dijo eso de su pueblo. Él dijo, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero su pueblo Israel no lo sabe. Hoy se nos dice que el hombre desciende del animal. ¿Cómo puede ser eso? Se porta como un animal en el día de hoy, eso es cierto. En realidad, los animales son muy inteligentes. Quizá en lugar de nosotros ser los descendientes de los animales desciendan de nosotros, y ha evolucionado en algo que es mucho mejor de lo que nosotros somos. Ah, amigo oyente, en el día de hoy, el hombre se encuentra en una posición muy baja. Creemos que fue algo muy destacado lo que el Señor dijo aquí al iniciar este juicio en el tribunal. Él ha llamado a todo el mundo para que esté presente y dice, este es mi plan general. Ahora, en nuestro próximo estudio, Dios mediante, vamos a hablar más de esto y vamos a ver que Él lo va a hacer más específico. Y cuando Él lo hace específico, vamos a ver que Dios está llevando a cabo uno de los grandes principios por los cuales Él juzga a las naciones y cómo las naciones llegan a menos. Y vamos a ver eso, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Pero siempre ocurre lo mismo. Primero se presenta una apostasía espiritual, hay una decadencia moral,
y luego una anarquía política. Y francamente vamos a ver las cosas no en la capital de nuestro país, sino mucho más cerca que eso. Veremos eso, pues, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea el resto de este capítulo 1 de Isaías para que se familiarice con su contenido. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, es nuestra ferviente oración. En nuestro último programa, amigo oyente, simplemente abrimos el libro de Isaías. Leímos hasta el versículo 3 del primer capítulo. Aquí tenemos un comienzo tremendo porque se nos revela a Dios en el tribunal de este universo. Él está aquí llamando a todas las inteligencias que Él ha creado para escuchar que lo que Él va a hacer es justo y correcto. Lo vemos ahora como el juez de toda la tierra, y aquí es el juez de su propio pueblo, la nación que Él llamó para sí mismo. Quizá esto parezca extraño hoy para nosotros porque Dios parecería no estar bien representado hoy, ya que aquí lo vemos en posición de juez, porque en el pensamiento del mundo de la actualidad, Dios ha sido quitado del trono de juicio, ha sido quitado de toda autoridad, se le ha robado todo su privilegio real, se le ha llevado, por así decirlo, a los confines mismos del universo y arrojado a un lado, como si fuera exceso de equipaje. No queremos ser irreverentes hoy cuando decimos que la enseñanza moderna nos ha dado una concepción completamente deformada de lo que Dios es hoy. Para esta gente, Él no es otra cosa que un anciano sin dientes, con luenga barba, sentado a la orilla de una nube aborregada, arropado sus hombros con un arco iris. Se muestra sencillo, senil y sentimental. Él está sobrecogido con un amor fofo, derramando miel y lágrimas, y quien no tiene suficiente valor para aplastar una mosca o desmenuzar una uva. Su lugar apropiado es en una esquina cerca del hogar donde puede tejer o bordar. Esa es la concepción que el mundo tiene de Dios, pero por supuesto no es la concepción que la Biblia nos presenta de Él. Dios va a juzgar este universo algún día, y Él juzgó a su propio pueblo, y eso debería servirnos de advertencia, y no solo como personas individuales, sino también como naciones, ya que Dios juzga también a las naciones. Él va a ser específico ahora, y Él va a presentar aquí su acusación de una forma muy específica. En el versículo 4 leemos, «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás». Oh gente pecadora, y este es su propio pueblo. Dice, pueblo cargado de maldad. Y esas palabras, cargados de maldad, arrojan mucha luz a esa invitación cuando la nación le rechazó, es decir, al Señor Jesucristo. Él hizo una invitación muy personal. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, ¿cargados con qué? Bueno, cargados de pecado, gente cargada de iniquidad, gente cargada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese es el descanso de la redención. Y él aquí en Isaías dice, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Él claramente está indicando cuál es la acusación aquí. Y esta es que ellos se encuentran en una posición apóstata. Ellos se han apartado de Dios, y son un pueblo cargado de maldad. Ahora Dios va a señalar detalladamente su acusación que Él presenta contra ellos, y esto nos hace recordar acerca de la filosofía del gobierno humano por medio del cual opera Dios. Y Él tiene un sistema de economía política, digamos de paso. Debemos decir que este no es el sistema del mundo, sino que es el sistema de Dios. Y lo interesante de esto es que el mundo no parece estar andando basado en la teoría de un hombre en cuanto a la economía política. Las naciones nacen y caen a causa de su propia economía política. Y eso fue lo que ocurrió con esta nación de Israel. Pudimos ver el sistema que se nos había dado cuando estudiamos el libro de Jueces. Vimos a esta gente sirviendo a Dios, siendo bendecidos por Dios, y Dios les prosperaba. Y cuando ellos alcanzaron prosperidad, comenzaron a alejarse de Dios, a apartarse de Dios. Y al hacer eso, finalmente ellos se dirigen por entero hacia la idolatría, se olvidan de Dios, y en realidad ellos se encontraban en rebelión contra Él. Y luego Dios los entregó en las manos de sus enemigos,
Y entonces comenzaron a clamar a Dios para que los liberara. Y se volvieron entonces a Dios, y Él los liberó y los volvió a colocar una vez más en un lugar de bendición. Eso es lo que se nos ha dado en el libro de los Jueces, que se presenta a través de todas las Escrituras y que es corroborado por la historia misma. Y es que hay 3 pasos en la caída de una nación. En primer lugar, tenemos la apostasía religiosa. En segundo lugar, la decadencia moral. Y en tercer lugar, tenemos la anarquía política. Ahora hay muchas personas que no prestan ninguna atención, sino hasta cuando hemos llegado al lugar de la anarquía política. Y entonces comienzan a clamar que el gobierno debe ser cambiado o que se debe adoptar un sistema nuevo. Pero el problema, amigo oyente, no está en el gobierno. El problema no está en Jerusalén, en el palacio. El problema se encuentra dentro del templo, y todo comienza con la apostasía espiritual. Dios pone ahora su mano sobre esta nación. Él no puso su dedo sobre la clave. Él podría haberlo hecho, y Él tuvo mucho que decir en cuanto a esto. Pero ese es el lugar aquí, y Él tampoco puso su dedo sobre la decadencia moral que existía en esa nación. Él lo podía haber hecho, pero Él puso su dedo en aquello que era espiritual. Escuche usted lo que dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 1 de Isaías. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Había decadencia moral, pero esa no era su acusación. Escuche usted lo que dice el versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y aquí usted puede apreciar la anarquía política. Pero Dios se mantiene aparte de eso. Él no está presentando su acusación aquí. Pero escuche lo que dicen los versículos 8 y 9. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es decir que, si no hubiera habido un remanente fiel, Dios hubiera destruido la nación como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero siempre ha existido un remanente del pueblo de Dios. Y ese remanente existe en la actualidad, y no creemos que usted lo pueda encontrar en la nación de Israel en el momento, aun cuando hay creyentes muy buenos en Israel. Ellos no son lo suficiente como para hacer un remanente, pero este sí se encuentra a través de todo el mundo. Escuche lo que dicen ahora los versículos 10 y la primera parte del versículo 11. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ahora él está declarando todo, porque el problema era la apostasía religiosa. Ellos aún se estaban acercando a él y ofreciéndole sacrificios, y eso es lo que dice allí. Ahora la segunda parte del versículo 11, y también el versículo 12 nos dice, escuche usted, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El problema estaba en la gente, como podemos apreciar. Era un problema espiritual. Ellos cumplían con todos los ritos que existía, pero su corazón estaba lejos de Dios, y eso no tenía ningún efecto en su conducta. Amigo oyente, ese es el problema del día de hoy en la iglesia. Ese es el problema que se revela entre los creyentes de la actualidad. Hay muchos de nosotros que hemos llegado al lugar donde aparentamos tener una forma piadosa, pero negamos el poder que allí existe. Ahora él dice aquí en los versículos 12 y 13, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios dice, aun aquello que Él mismo les había dado, se convierte en algo malo cuando el corazón de ellos no está puesto en eso, y cuando no tiene ningún efecto o resultado en la conducta de ellos. Luego en los versículos 15 al 17 leemos,
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Con eso está diciendo, ustedes no son otra cosa sino un montón de personas falsas. Se acercan a mi presencia como si en realidad fueran genuinos. Realizan los sacrificios, pero estos han llegado a hacer cosas sin ningún significado. Y Dios ahora tiene una acusación contra ellos y se la está presentando de forma muy clara, y no hay ninguna duda en cuanto a esto. Ahora el problema estaba en cuál era la apostasía espiritual o religiosa de esta gente. Eso los había llevado a ellos a una decadencia moral, y también los había llevado a la anarquía política en la nación. Pero el problema de ellos se encontraba aquí. Ahora Dios los ha llamado al tribunal y ha presentado su acusación contra ellos. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Amigo oyente, es como un prisionero en pie ante el juez, esperando la sentencia, y ahora Dios actúa para juzgarlos. Pero escucha, amigo oyente, aún en un momento como este, Dios les dice que está dispuesto a arreglar las cosas afuera del tribunal. Dios dice, no vayan a juicio contra mí porque van a salir perdiendo. No hay ninguna duda que usted va a perder. Y luego Él dice, yo tengo algo para usted. Y esto es algo sorprendente. Uno casi no puede creer lo que está oyendo al escuchar estas palabras aquí en el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios les está diciendo que arreglen las cosas fuera del tribunal. Usted recordará que eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Él había dicho que deberíamos arreglar nuestras cosas con nuestro adversario mientras estábamos en camino, que no esperemos al llegar al tribunal. Dios dice que arreglemos nuestro caso del modo que sea fuera del tribunal. Dios dice, yo tengo una fórmula secreta, yo tengo un remedio privado, y éste quita el pecado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué es eso? Esa es la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que continúa limpiando de todo pecado. Dios está diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario mientras te encuentras en el camino con él. Y Dios dice, yo tengo una acusación contra ti, pero yo puedo tomar mi poder purificador y transformador. ¿Y quiere usted saber, amigo oyente, dónde puede encontrar eso? Usted lo puede encontrar allá en el capítulo 53 de este libro de Isaías, donde se nos habla del Cristo crucificado. Ahora, amigo oyente, esta es la acusación de Dios contra su pueblo, y esta es la base sobre la cual se está dando a ellos la oportunidad de volverse hacia Él. Si ellos se vuelven hacia Él, Él guardará la nación, y Él les va a dar ahora casi 100 años. Y luego, si ellos no se vuelven hacia Él, si ellos no cambian su forma de actuar, entonces los enviará a la cautividad. Bien, esa es la interpretación de lo que hemos leído. Esto también tiene una aplicación, y aquí tenemos un buen ejemplo de interpretación y aplicación. Tenemos hoy lo mismo que tenemos en este pasaje. Tenemos en primer lugar anarquía política en el mundo. No creemos que haya ninguna duda en cuanto a esto. Creemos que es algo obvio, ya que los hombres no pueden resolver los problemas que agobian a las naciones del mundo. Ah, sí, queremos resolver los problemas del mundo, y hasta tenemos organizaciones que trabajan incansablemente buscando un método, un sistema para resolver los problemas del mundo. Pero ya hemos visto que esa es la forma en que cae una nación. Eso fue lo que le ocurrió a esta nación de la cual hemos leído. Así es como cayó también el Imperio Romano y muchas otras naciones. Gibbon presenta 5 razones que causaron la caída del Imperio Romano. Son 5 pasos hacia abajo. Escuche lo que él dice. Primero, el minar los cimientos o los fundamentos de la dignidad y la santidad del hogar, que es la base de la sociedad humana. En segundo lugar, impuestos cada vez mayores, el gasto del dinero del público para dar pan gratis y circos para el populacho. En tercer lugar, la locura en cuanto al placer.
los deportes se convierten en cosas cada vez más excitantes, más brutales y más inmorales. En cuarto lugar, la preparación de grandes ejércitos y armamentos cuando el enemigo se encontraba dentro. El decaimiento de la responsabilidad individual. Y quinto, el decaimiento de la religión que se convierte en nada más que un rito, perdiendo su contacto con la vida, perdiendo el poder de guiar a la gente. Ahora, si usted estudia esto bien, puede apreciar los tres pasos hacia abajo. En primer lugar, la apostasía espiritual. En segundo lugar, la decadencia moral. Y en tercer lugar, la anarquía política. Clinton Rossiter, profesor de la Universidad de Cornell, dijo hablando de su país, los Estados Unidos, lo siguiente: en nuestra juventud, nosotros teníamos un gran sentido del propósito nacional, lo cual perdimos a través de los años cuando nos elevamos a obtener la gloria. Y James Reston, en el periódico Wall Street Journal de los Estados Unidos, hace algún tiempo dijo lo siguiente, y mostraba la diferencia que existe entre las declaraciones del hombre público, de lo que ellos dicen en público y de lo que dicen en privado. Y James Reston dijo, en público, ellos hablan de lo maravilloso que se presenta el futuro, pero en conversaciones privadas, el hombre que piensa es muy diferente. Por primera vez desde la guerra, uno comienza a escuchar las dudas de que el hombre mortal sea capaz de resolver o de controlar los problemas políticos, sociales y económicos que la vida ha puesto ante él. Amigo oyente, podemos apreciar que se ha dado un gran paso hacia abajo en esto de la decadencia moral. Pero no creemos que Dios va a poner su dedo sobre esto. Él va a actuar en cuanto a la apostasía espiritual. ¿Y qué podemos decir en cuanto a eso hoy? Bueno, algo muy interesante es lo que ha dicho el doctor Walter Thompson de la Universidad de Akron. Él dijo, en los últimos 6,000 años han existido 21 civilizaciones, y cada una de ellas naufragó en el preciso momento cuando dejaron de andar con Dios. Y el periódico The Wall Street Journal de los Estados Unidos tenía una página editorial durante la época de la Depresión, donde dice, lo que los Estados Unidos necesita hoy no es un control de gobierno, o una expansión industrial y cosechas sobreabundantes. Lo que necesita es regresar a aquel día cuando el abuelo tomaba los caballos que habían estado trabajando en el campo, y durante el atardecer del día miércoles los preparaba y los arreglaba, y los ensillaba, y los acoplaba al carruaje que los llevaría a él, a la abuela y a todos los niños que se encontraban en la casa, y viajaban por la llanura hasta llegar a la iglesia blanca, que se encontraba donde se unen dos caminos, y donde todos creían en la Biblia. Amigo oyente, nosotros podemos decir que ha pasado mucha agua debajo del puente. El doctor Albert Heimer, profesor de historia en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, dijo, los Estados Unidos de Norteamérica han sido dominados durante los últimos 50 años en su gran mayoría por personas que no comprenden su herencia espiritual que se las había dado de parte de sus antepasados. Ahora, amigo oyente, no soy yo quien dijo eso. Yo estoy solamente citando lo que dijo el doctor Albert Heimer, profesor de historia de la Universidad de Michigan. Y el doctor Machen dijo, los Estados Unidos se están deslizando hacia abajo en un linaje sin Dios, y que Dios tenga compasión de América. ¿Y qué diremos de nuestras naciones en América Latina? Amigo oyente, hemos llegado al fondo del abismo. Ahí es donde nos encontramos hoy. Pero Dios nos está diciendo, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la única salida para cualquier nación del mundo. Pero si nuestras naciones no avanzan en dirección de Dios, entonces podemos decir que nuestro tiempo está limitado. Ahora existe una salida. La filosofía dice que uno debe pensar cómo salir del atolladero. La indulgencia dice que uno debe beber para encontrar la salida. La política dice que uno puede comprar su salida. El liberalismo dice que uno puede legislar su salida. Mientras que la ciencia dice que uno puede inventar su salida. La industria dice que debemos trabajar para lograr nuestra salida. Mientras que los grupos laborales dicen que debemos ir a la huelga para salir.
El fascismo, por su parte, dice que debemos cancelar todo lo demás para poder salir. El militarismo, por su parte, dice que debemos luchar para lograr salir. Pero la Biblia, la palabra de Dios, amigo oyente, nos dice que debemos orar para encontrar la salida. Y el Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino para salir. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esa es la única esperanza para cualquier nación del mundo. Es la única esperanza para el mundo del día de hoy. Hay un lugar donde la gente necesita volverse a Dios hoy, y ese lugar se encuentra en esas iglesias que creen en la Biblia. Allí es donde usted, amigo oyente, debe comenzar, y si no comienza allí, en realidad no sabemos dónde puede comenzar hoy. Y aquí nos detenemos por hoy. Es nuestra ferviente oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones. En el día de hoy, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 2 de Isaías. Ahora, algunos de nuestros oyentes nos dirán que no hemos completado aún el capítulo 1. Bueno, creemos que observamos ya el mensaje principal del capítulo 1, donde Dios presenta su acusación contra su pueblo después de haberlos llevado al tribunal. Ahora Él les está ofreciendo salvación, redención y una maravillosa salida. Dice en el versículo 18 de ese capítulo 1, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Y Dios dice que hoy aún está vigente esa invitación, porque si usted, amigo oyente, se acerca a su Hijo, Él dice, el Señor Jesucristo hizo la declaración de que aquel que llegue a Él no le rechazará. Ahora continúa hablando aquí el Señor amonestando en una forma bondadosa. Aún así podemos ver que tenemos una advertencia en este capítulo. Y en los versículos 19 y 20 dice, «Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho». Estos dos aspectos se encuentran en Isaías. Tenemos el gobierno de Dios. Y tenemos también que se enfatiza la gracia de Dios. La primera sección de este libro trata acerca del gobierno de Dios. Ahora, en lo que resta de este capítulo, Dios está tratando de hacer que ellos se acerquen nuevamente a Él. Pero Él también les está presentando la advertencia. Y Él dice en los versículos 24 al 27, «Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia». Y luego continúa diciendo en el versículo 28, «Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos». Usted puede apreciar que tenemos aquí una advertencia de parte de Dios. Y en el versículo 29 leemos, «Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis». Eso tiene que ver con la idolatría. Los ídolos eran colocados debajo de los árboles, y alrededor de ellos se plantaba un jardín. Ahora en los versículos 30 y 31 leemos, «Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague». Parecería que hoy Dios no ha sido presentado como corresponde, en el sentido de que Él se enoja demasiado fácilmente y que Él comienza a juzgar y a castigar a su pueblo. Ese nunca es el cuadro verdadero. El verdadero cuadro es que el pecado en su vida, amigo oyente, es como una mecha, y cuando uno continúa en el pecado, entonces el juicio se presenta a sí mismo. Es el pecado el que trae en sí mismo ese juicio. El Señor Jesucristo dijo en sus días que la chispa y el fuego vendrían y destruirían. Y esas son cosas que se siguen una a la otra en forma natural. Si usted va a poner la chispa del pecado, entonces se presentará el fuego.
No seamos engañados. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso también segará.